Cuando yo vine a Estados Unidos en el 2012, sentía que había mucha más empatía. Personas, ibas caminando por la calle, ibas a un supermercado, todos te saludaban. Era como un poco más agradable el ambiente. Cuando el señor Trump empezó con sus políticas, empecé a sentir un poco de fricción. Pero he visto también que eso se ha ido poco a poco quitando del ambiente de la sociedad. Oh, Y es muy importante para nosotros como inmigrantes, porque no todos somos malas personas. Am, Siento que los buenos somos más. Lo que pasa es que los buenos no hacen tanta bulla como los malos. muchas gracias por venir aquí al estudio. Ha sido un placer tenerle aquí, Rocky, y ha sido un placer tenerle como un cliente. Para comenzar, ¿por qué no se introduzca a la audiencia aquí por el internet? Puede hablar quién es, de dónde es, un poco acerca de su familia y qué hace aquí en Richmond, Virginia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy enteramente agradecido por tomarnos en cuenta. Actualmente soy técnico en electrónica. eh, Trabajo con el área de la telefonía móvil. Am, Gracias a Dios eso nos ha permitido establecernos en el país de una manera honesta, honrada, y estamos también creando empleos. Y Sí. de igual manera, pues podemos tener una calidad de vida adecuada. No somos ricos, pero podemos vivir de forma moderada. Entonces, usted ya ahora vive aquí en los Estados Unidos, tiene su propio negocio, Correcto. está creando trabajos para otras personas. Exacto. Entonces, su vida aquí en los Estados Unidos, el sueño americano, digamos, está cumpliendo. Así es. Entonces, cuénteme un poco acerca de su familia, porque usted es un hombre de familia. Muchos, cuando piensan de inmigrantes que vienen, y usted y yo hemos conversado de eso, de lo Sí. político que es inmigración aquí en los Estados Unidos. Y muchos se imaginan, hombres vienen para quitar nuestros trabajos. Lamentablemente, es una de las ideas que está ahí. Am, pero usted no es un hombre soltero, es un hombre de familia. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Pues tengo 25 años de estar en relación con mi esposa. Tenemos 4 hijos, todos de los cuales nacieron en Honduras y dos han nacido acá. Gracias a Dios que tenemos una familia muy, muy unida, y estamos luchando para poder salir adelante y también ayudar a los que se quedaron atrás, a nuestras familias que están en nuestro país y no tienen la posibilidad de emigrar. Right, right. Am, entonces, usted aquí ya ha ganado un estado legal aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es, ¿Y cómo lo consiguió? a través de un asilo. A través de un asilo. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar hoy. Usted, usted, Rocky, con su familia ha ganado asilo en los Estados Unidos, que no es fácil, es Sí. un logro grande. Yes. Usted y su esposa ambos testificaron en corte y me relataron y relataron a la corte varias cosas que sí, yo creo que la mayoría de las personas aquí en los Estados Unidos realmente entendieron lo que están viviendo las personas y en Honduras, en Honduras, ¿verdad? Sí, Am, que ellos tendrían más simpatía, que la situación política con respecto a la inmigración sería diferente aquí en los Estados Unidos. correcto. Creo que hay mucho prejuicio contra los inmigrantes, y creo que lo empecé a sentir más después del tiempo de la presidencia del señor Trump, que en ciertos aspectos lo respeto, lo admiro, en otras cosas no. Pero cuando yo vine a Estados Unidos en el 2012, sentía que había mucha más empatía. Personas, ibas caminando por la calle, ibas a un supermercado, todos te saludaban. Era como un poco más agradable el ambiente. Cuando el señor Trump empezó con sus políticas, empecé a sentir un poco de fricción. Pero he visto también que eso se ha ido poco a poco quitando del ambiente de la sociedad. Oh, Y es muy importante para nosotros como inmigrantes, porque no todos somos malas personas. Am, Siento que los buenos somos más. Lo que pasa es que los buenos no hacen tanta bulla como los malos. entonces, lo que me gustaría meterme es por qué vino a los Estados Unidos, los motivos de su venida aquí,
y luego quisiera hablar un poco acerca del proceso después de llegar aquí. Entonces, cuéntanos cómo fue venir a los Estados Unidos. ¿Usted vino primero, su esposa, vinieron juntos? Recuérdame qué exactamente cómo sucedió todo. No, mi esposa se vino primero. Teníamos la oportunidad de tener un recursos y tener una visa. Entonces, la situación estaba muy peligrosa. Yo estaba manejando una empresa en la cual eh, éramos una compañía distribuidora y tenía vendedores y gente de administrativa, gente de supervisión, pero manejábamos mucho dinero y empezaron a haber amenazas, problemas, la seguridad a mi esposa un día la amenazaron, entonces decidimos que ella viniera a pasar un tiempo acá para estar con su familia, que ella tenía alguna familia por acá. Es cierto que, y eso es algo que quiero como hacer hincapié. Ustedes no estaban huyendo por lo económico. De hecho, tenían una vida económicamente bien en su Correcto, país, ¿cierto? correcto. Eso, pues, a veces es un factor para algunas personas, la parte económica, porque sabemos que hay demasiada inequidad, mucha pobreza. Ya. Los ricos son súper ricos y los pobres son súper pobres. Nosotros estábamos como, no en el medio, pero un poco teníamos la oportunidad de tener un vehículo, tener una vivienda o dos, y trabajos que eran de desarrollo y vamos para arriba en el aspecto de ascendencia de niveles de profesionalismo, ¿no? Y es cierto, y usted mencionó también que ustedes pudieron sacar visas, llegaron Correcto. de forma con visa de visitante, Así es, de forma legal, de forma legal. y luego intentaron aplicar por asilo. Exacto. Pero explícame sus entradas a los Estados Unidos, ¿cómo le fue a usted? Pues al principio vine como turista, vine a intentar a, a que mi esposa se regresara, pero ella me dijo que no quería ir porque sentía mucho miedo a regresar y que se sentía, en este lugar se sentía segura y le gustaba como la situación, también el hecho de que teníamos 2 niños y los 2 niños ella los había matriculado en la escuela porque no quería que perdieran, eh, sus clases, y me dijo rotundamente que no, de hecho me quedara. Eh, no pude quedarme, tuve que ir porque tenía asuntos laborales, y después de analizar muchas cosas, tomé la decisión, hice algunos preparativos, Ujú. porque también, pues, supe, tomé información sobre el asunto de migración y pensé que sí era factible solicitar un asilo en mi caso personal, porque cada caso es diferente. Había sufrido un atentado, varios, pero uno que sí fue en el cual ya atentaron contra mi vida y tomé la decisión de venirme. Y en el aeropuerto en inmigración, pues ahí me tuve que entregar Right, right. de forma voluntaria porque yo sabía, teníamos Entonces, para recordarme, usted llegó por el aeropuerto de Atlanta, de ¿verdad? Atlanta, correcto, Y entrando con una visa de visitantes, muchos pueden simplemente pasar. Pero correcto. ustedes en el aeropuerto dijo, vengo por motivos de asilo. Sí, correcto. Traía de hecho un maletín lleno de documentos con Y usted denuncias, dijo información. eso como al llegar. Sí, el oficial de migración me quedó observando y ha de haber pensado que estaba loco, no sé, pero yo Ujú. tenía ya un plan. Right, right. Sí, Entonces, le respeto por esa decisión. Lo interesante, hablando del lado legal, es que técnicamente entrar con visa de visitantes, con el diseño de quedar aquí permanentemente, está fuera de lo que es una visa de visitantes. correcto. Por eso le estaba mirando con cara de locura, porque usted estaba ahí admitiendo abiertamente, mire, vengo para quedarme. Pero entiendo y respeto la decisión, veo que es justo, ¿verdad? Que esto es lo que vengo a hacer. Sí, claro, sabía que en la puerta de entrada al país existe la oportunidad legal de hacer la solicitud Mm. y la hice. Right, entonces ya le pararon y ellos le arrestaron, ¿verdad? Sí, sí, me arrestaron. Y pusieron en cárcel inmigratoria. Sí, ¿Por cuánto tiempo? fueron 29 días. 29 días. Sí, en Atlanta. Últimamente pudo salir, venir aquí, reunirse con su familia y esperar su procedimiento ya fuera de cárcel inmigratoria, Sí, ¿cierto? correcto. Ok. Solicitamos un parol para... Ahora,
ya como resultado de haber sido arrestado, sus procedimientos de asilo fueron en la corte ante un juez. Sí, correcto. Y su esposa le ayudamos a aplicar por asilo fuera de la corte ante la oficina de asilo. Correcto. Ya. Y la diferencia es interesante y planeaba hablar un poco de lo legal también en estos. am, que ella tuvo su caso ante la oficina de asilo, pero si uno no gana antes la oficina de asilo, lo mandan también a la corte. Y últimamente pudimos unir ambos casos Así. y tenerlos escuchados ante un juez. Y es interesante cómo el procedimiento de nuestro proceso inmigratorio afecta las vidas de las personas. ¿Cuánto tiempo estaba usted esperando una decisión sobre su aplicación de asilo? Aproximadamente 10 años. 10 años. Sí, Eso es algo que quiero que todos entiendan y escuchen. Y realmente eso es un resultado de las cortes, de la desorganización que había. Recién estoy viendo más organización en la corte aquí en Sterling y Annandale. Dividieron la corte que estuvo en Arlington y ahora son dos cortes, más jueces y están escuchando los casos mucho más rápido. Tengo clientes que recién han llegado y están teniendo todo su proceso dentro de un año. Y yo creo que eso es mejor para el cliente. Ellos quieren resultados. Usted quería un resultado, ¿verdad? sí, claro. De hecho, mi corte hubiese ocurrido, creo que en el 2024, 25, no recuerdo Right. exactamente, pero solicitamos a través de su medio que se adelantara un poco. Creo que es así, no Yo creo estoy. que al meternos y pudimos adelantar a la fecha de Flor, Sí, porque su fecha estaba más en el futuro, pero queríamos hacerlo más correcto, antes. correcto. All right. Entonces, nosotros tuvimos la audiencia ante el juez y ahora quisiera compartir con nuestra audiencia qué es lo que se compartió en corte sobre los detalles de su caso y qué le guió a usted a ganar un asilo. Y la estrategia que uno usa en corte es una estrategia legal. Y no quiero hablar profundamente de eso, pero si usted está escuchando esto y diciendo, oh, yo tengo un caso similar, puedo ganar mi asilo, usted tiene que hablar con un abogado y tiene que hacer su propia estrategia. ¿Ok? Quiero decir eso y hacer hincapié. Y también, quizás Rocky comparte cosas aquí que no se compartió en la corte o quizás se compartió cosas en la corte que no se comparten ahora. Cada juez también toma diferentes decisiones. Es muy interesante el proceso legal de cómo presentar un caso de asilo. Pero el propósito de hoy es escuchar en sus propias palabras, sin estrategias legales, ¿verdad? Sino sus palabras, su vida, su experiencia, qué pasó. Entonces, me gustaría volver a Honduras, si está bien, y háblanos un poco acerca de su vida. Usted dijo, teníamos buenos recursos financieros. Cuéntame de eso. Pues en el 2006 fundé una pequeña empresa distribuidora en una compañía de telefonía y empezamos a vender productos de la compañía y las ventas fueron creciendo, el volumen de clientes, usando estrategias de mercado y siendo pues eficientes y puntuales con los clientes y con la compañía y eso nos llevó a tener un volumen de ventas muy alto hasta el punto que llegamos a estar por decirlo, en el top 20 del país de las compañías distribuidoras y ganábamos a través de comisiones y el volumen de ventas como era tan alto, pues nos permitía darnos, eh, tener la capacidad económica para poder vivir de manera cómoda. Y usted salió con mucho éxito, ¿verdad? Sí, Hasta pudo llegar a ser distribuidor, sí, sí. tuvo empleados. La empresa llegó a tener 120 empleados. Su empresa. Sí, Entonces usted pudo crecer así en su propio país, en Honduras, correcto. que me imagino es más difícil allá que aquí. Sí, definitivamente que sí. Aquí existen más oportunidades. De hecho, en la parte estructural de una empresa, ahí es mucho más complicado. La burocracia es mucho más ineficiente que acá. Acá todo lo hacemos por internet, es mucho más práctico y siento que sí, nos costó bastante fundar y crear la empresa y luego mantenerla. Y en eso usted habló que cuando su esposa primero vino a los Estados Unidos, usted fue a visitarla y dijo,
Bueno, volvemos a Honduras. Sí, sí, Tengo una compañía con 120 empleados. sí, correcto. Eso es éxito. Sí, sí, Y, definitivamente. y aún con ese éxito y los recursos financieros que eso le da en Honduras, no pudo sacar la protección necesaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella tuvo tanto miedo y quiso venir aquí a los Estados Unidos? Pues ya para ese entonces ya había sido ya me habían disparado. Entonces, ella tenía ya eh, tenía un trauma, porque pasar por ese proceso, estuve a punto de morir. De hecho, fue un milagro que no hubiera muerto, aparte de las otras amenazas Que usted no hubiera muerto. sí, correcto. Ok. Porque no solo le dispararon, le llegó a su cuerpo. Sí, claro. Entonces, ¿cuántas balas? Solo fue una, pero me atravesó, fue como me cruzó el cuerpo de lado. Entró a mi brazo derecho, Ya. cruzó el tórax y salió en el brazo izquierdo. Ya, y yo he visto los cicatrices. No lo Sí, vamos a mostrar aquí en este video, pero sí, ya es increíble sí, lo que usted ha vivido. sí. Y pues amenazas, extorsión y al final, por último, con la empresa, no quiero decir, de verdad que no me gustaría que saliera lo del nombre de la empresa No se por preocupe. respeto y porque tuvimos ciertos problemas al final. eh, Y ya las cosas estaban como saliendo un poco de tono y sentía mucha presión y mucho estrés. Alright. Y al final, pues tomamos la decisión de dejar todo atrás y venirnos. Quiero como empezar desde el principio. Yo sé que su esposa y la familia de ella tienen sus propios asuntos, persecuciones que han sufrido sobre la historia de su vida en Honduras. Sí, Pero usted también tiene sus experiencias. Me gustaría empezar con lo suyo y quizás le hago un poco de comentarios o preguntas con respecto a la situación de su esposa, si está bien. Pero, ¿cuál fue la primera indicación que usted tuvo de amenazas, de corrupción que usted empezó a pensar, oh, quizás no puedo quedarme aquí? sí, la verdad era muy complicado en el aspecto, no teníamos, para empezar, no confiaba en lo absoluto con la policía. Desde el 2006 estuve siendo amenazado por un grupo de policías que técnicamente era una extorsión. Decían que era para protegernos, pero lo que nos sacaban era dinero. Y yo caí en la... Cuéntame de la policía. La policía llegaba a su negocio para extorsionarle. Sí, Ok, sí, para aclarar. para Eso es aclarar, lo que sí, está pasando. correcto. Y usted tenía un negocio su negocio fue más pequeño en ese entonces, ¿estoy Sí, de es que tuve acuerdo? varios negocios, siempre Right, estuve yeah, yeah. tratando de emprender, hacer cosas. Ya, eh, siempre empresario usted. sí, durante un tiempo sí trabajé para el gobierno. Fui controlador aéreo en el aeropuerto de Toncontín. Ok. Entonces, ese fue mi tiempo que trabajé, el único tiempo que trabajé para una empresa o institución. Después de eso, yo quise siempre ser independiente. Yo soy igual. Me gusta ser empresario. Sí, Ok. Entonces, entonces la policía llegaban para hacerle extorsión a usted. sí. Cuéntanos de esto. Esto fue yo en el año 2005, 2006, quise poner un cibercafé, pequeño café, con computadoras y servicios Ujú. secretariales, etcétera. Casi nunca pasaba en el negocio, pero normalmente visitaba para la parte administrativa y logística para ver cómo estaba la situación. Y lamentablemente a veces llegaban estos tipos policías en los vehículos de la policía y llegaban y entraban a tomarse lo que querían, o sea, de forma amenazante y se tomaban lo que querían, dinero, abrían la caja registradora y se llevaban todo. Y nos decían que era como que era como una cuota de seguridad. Pero llegó al punto que estos tipos una vez llegaron vestidos de civil, y esa vez sí fue un asalto, y nos Pero, apuntaron ¿cómo con las sabía armas, usted que eran policías si llegaron vestidos de civil? porque los conocía, o sea, sabía quiénes eran. Entonces ya reconocían sus caras Sí, yo porque los habían llegado en uniforme muchísimas anteriormente. veces, Ah, sí, ok. sí. All right. Y estacionaban el vehículo afuera del negocio y se burlaban de la gente, o sea, eran abusivos ellos. Sí, pero la vez que sí ya nos apuntaron, me pusieron una pistola en la boca y yo esa vez sí sentí que era la última vez.
Eso sí fue muy, muy terrible. Y decidimos, de ¿En, hecho, cerrar ese negocio. en su cara o ellos No, como pusieron la pistola en su adentro boca? de la boca, sí. Wow. Sí, eso es ¿Y algo qué que no. demandaron? ¿Qué hicieron? Ellos querían que abriera una puerta que no existía porque ah, pensaban que ahí habían más cosas. Estaban asaltando esa vez. Esa vez sí estaban robando, quiero todo el dinero, el reloj, etcétera, etcétera. Ya Ah, no fue una extorsión, ellos no, querían todo ese el sí dinero. fue. Y esa, pero es que, ¿sabes? El negocio estaba súper lleno. El negocio era muy bueno, pero sí lo tuvimos que cerrar. Teníamos miedo. Entonces, un cibercafé en Honduras, o sea, aquí en los Estados Unidos nosotros decimos, ¿por qué no todos tienen internet en su Sí, casa? claro. O si no, ¿por qué no van a una biblioteca? Ujú. Pero yo me acuerdo cuando internet fue nuevo y hasta primero hubo un cibercafé aquí en los Estados Unidos, fue común. Sí, Ahora uno va a Starbucks o lo que sea, ¿verdad? correcto. Pero en Honduras, probablemente hasta ahora aún son cibercafés o no. Creo que ya no existen, Ya pero, está. pero en Ok, ese tiempo eran muy populares. right, yeah, y yo veo en programas en otros países, me imagino que en Corea y cosas así, siguen un cibercafé. Entonces, Sí, fue un negocio respetable en ese sí, entonces. sí, Ok, all sí. right, y muy ocupado. Muy ocupados. All right, Y muy rentable. yeah, all right. Ujú. Entonces, la policía llegaron, pusieron su pistola en su boca, Sí, que no puedo imaginarme el terror que uno siente sí. Ahora con algo parece así. que fuera un sueño nada más eso, pero sí Wow. fue muy difícil. Muy ¿Y qué difícil. sucedió después de eso? Entonces ellos le hicieron eso y usted le dio su reloj, su dinero. Sí, sí, todo lo que ellos querían. Y los clientes que estaban ahí dentro de la tienda, ¿o cómo? Habían niños, habían mujeres ¿En embarazadas. serio? Sí, eso fue bien, bien feo. A uno de los muchachos, el muchacho que atendía, lo golpearon. A él sí lo golpearon con el, no sé cómo se dice, la parte de abajo del arma, aquí en la parte, y él Wow. quedó, sí. Él no salió durante 3 meses de su casa después de ese incidente, porque quedó ¿Usted con fue herido en mucho ese estrés. entonces o no? No, no, no fui herido, ¿sabes? Ok, entonces no le dispararon, obviamente. No, no. Pero sí, Y, lo que hicieron ellos fue que cerraron el negocio y pusieron por la parte de afuera lo cerraron con algo, cerraron la puerta y le pusieron algo para que nadie saliera. Y estuvimos adentro del negocio como un par de minutos, no recuerdo exactamente cuánto, hasta que un grupo de personas de la misma comunidad nos fueron a abrir las puertas, cuando la gente vio que ya se habían retirado los delincuentes. algo que quisiera como hacer hincapié, en particular para las personas aquí en este país. Uno quizás responde algo así y dice, ¿por qué no hacer un reporte de policía? ¿Por qué no buscar a las autoridades para ayudar? Y usted, yo sé que va a decir, bueno, fueron las policías. Sí, Y yo creo que hasta alguien aquí reconoce eso, pero seguramente hay alguien en la autoridad sobre ellos que a quien podría acudir para superar algo así, ¿o no? Explícanos. no, la estructura está muy dañada y el sistema de justicia está viciado, en realidad. Esta gente actúa con toda la libertad del mundo, porque pienso que al tener un uniforme piensan que son dueños de la comunidad. Y aparte, esta gente está coludida con el crimen organizado, con el crimen menor, también hay venta de drogas minoristas y ellos creo que son los que los proveen porque yo miraba que a veces habían puntos que se miraban sospechosos donde gente entraba y salía, pero a veces llegaba la policía a ese lugar, se estaban un rato, entraban y salían y yo pensaba, pues mi intuición me decía y la lógica que seguramente estos le llevaban al vendedor el producto para vender. Right. Entonces hay corrupción total. Corrupción total al punto que usted no podría reportarles a nadie Mm, sin una consecuencia hacia usted. Correcto, correcto. Es más peligroso, creo, ir a poner la denuncia en sí. Y por eso creo que también mucha gente actúa bajo su propia cuenta. Y el problema de esto es que se desata la violencia, porque unos están cometiendo los crímenes y otros toman la justicia en sus manos. Right. Yeah, y si en una sociedad así es difícil saber quién está tomando la justicia en sus manos y Es quién correcto. está cometiendo más crímenes. Sí. Am, Quisiera preguntar,
Vamos a tener que editar aquí porque no me acuerdo. Am, entonces, no puede hacer ningún reporte de policía. Muchas veces, muy a menudo, yo sé que hay pandillas y hablo con clientes que tienen problemas con pandilleros. Hubo un enlace, usted mencionó como el crimen organizado. ¿Hay un enlace o hubo un enlace con pandillas en las extorsiones que usted sufría? En mi caso no tuve problemas con Ok. pandilleros. En realidad, una vez quiso llegar un individuo a hacerme una extorsión, pero lo agarramos, lo sacamos. Vete de aquí, no tienes nada que hacer Ok, acá. entonces no tuvo tanto miedo de De ellos pandilleros. no les tenía realmente miedo en aquel tiempo porque no estaban como están ahora. Supongo que en este momento la situación está Right. mucho peor en mi país. Sé que en El Salvador han hecho las cosas, han hecho una limpieza del tema de las pandillas, que también es controversial, pero sé por familia, amigos, y me han contado de que los que no han sido atrapados en El Salvador se han cruzado las fronteras, están en los países Ay, no me vecinos. diga, en serio. Sí, Am, pero hay la otra pregunta que yo creo que está ahí es, ¿hay un enlace entre la policía y la organización? sí, definitivamente. Ok. Estoy 100% seguro. Entonces, entre los pandilleros y la policía, Sí, ya. Porque quizás no en su zona donde usted vivía, porque todas sus persecuciones fueron de la policía misma, ¿verdad? sí, la gran mayoría. Ya, veo muchos clientes de otras partes de Honduras, de El Salvador, como usted mencionó, que sí sufren y dicen que las pandillas están por todos lados, que no pueden escapar. Sí, Ah, ok, entonces ellos le cerraron el negocio, cerraron la puerta sí, y pudieron salir. Pero después de este incidente, usted dijo, bueno, ya no más puede operar mi ciber. sí, definitivamente lo cerramos. Ok. ¿Y qué hizo usted para trabajo, para todo después? Yo estaba ya trabajando con la distribución de la compañía esta. Antes de cerrar el ciber ya Sí, tenía la compañía de ustedes. junto el ciber y la distribución, por eso yo pasaba más ocupado con la distribución y el ciber estaba mi esposa y otro personal. Ok. Sí, Entonces solo es mala suerte que usted estuvo ese día que llegaron la policía así tan mal. técnicamente sí estaba todos los días, pero no es que pasaba Oh, ahí, pasaba por ahí un rato, ayudaba, atendía, right, organizaba las cosas y luego me iba con el tema de la distribución. right. Pero después, cuando cerramos el ciber, sí, nos enfocamos en la distribución. ¿Por qué? Porque en la distribución no teníamos un local fijo donde abierto para el público. Era una compañía que tenía una oficina, la oficina estaba completamente cerrada, no atendíamos clientes. Y eso era un factor de seguridad para nosotros, que nosotros íbamos a donde el cliente no venía hacia nosotros. Y había más seguridad Sí, haciéndolo así claro. porque no podían llegar la policía para extorsionarles. Correcto. Justo, de hecho, estaba cerca de la embajada americana, el local que teníamos en renta. Era un edificio, había seguridad privada, tenías que pasar por un ascensor, había un estacionamiento subterráneo y ahí teníamos nosotros las motocicletas de los empleados, Y los escogió vehículos. rentar ahí porque estaba al lado de la embajada de los Estados Unidos. Sí, entonces era un lugar ¿Al seguro, lado, en el mismo edificio a un o lado, a un lado. a un lado? Sí. O ¿Otro sea, lado de la calle o a un lado, a la la par? embajada americana en ese entonces tenía dos edificios. Oh, ok. Sí, el principal y otro área donde estaba la parte administrativa. Nosotros estábamos justo a la par del área administrativa. Ok. ¿Y en qué ciudad de Honduras? Tegucigalpa. Tegucigalpa. Ok. Entonces, usted tenía su oficina a la par de la oficina de la embajada de los Estados Unidos Sí, por motivos de eso. por seguridad. Porque pensé que era un área segura. Y de hecho, Pensó. Y sí, vamos a hablar de eso también. sí, Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil para muchos aquí en los Estados Unidos imaginar lo que usted va a seguir hablando. Am, ya sé, porque usted mencionó ser disparado y todo. Pero hubo otros eventos antes de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué más sucedió? Entonces, usted salió, cerró el ciber, siguió con su negocio, hubo éxito con sí, el negocio de distribución correcto. y bien hecho. Y usted, obviamente, por más que no tenga esa compañía aquí en los Estados Unidos, tiene las experiencias, el aprendizaje, puede volver a hacerlo. Claro. ¿Qué sucedió?
pues como la empresa siguió creciendo, ah, esta gente nos siguió buscando, ya que tenían un perfil. Ellos hacen un perfil de las personas, de los empresarios, de los políticos, y, y con un tiempo después ellos empezaron otra vez a llamarme por teléfono para seguir pidiendo dinero por la disque protección, ¿no? ¿Quién les La llamaba? policía, era La policía. policía. ¿Cómo sabía que eran la policía? Porque yo los conocía, ellos se identificaban, soy yo el que llegó, que llegaba antes. Entonces, por más que estaba cerrado el ciber, ellos Sí, le perseguían, le sí, buscaban. sí. Estuve casi un año donde no me encontraron y yo estaba feliz porque yo estaba trabajando de una manera privada, eh, y ellos no tenían mucho acceso. De hecho, hasta había cambiado mi número de teléfono. Cuéntame de eso, las precauciones que usted tomó para no ser descubierto por la policía. Pues lo que pasa es que a veces cambiaba de vehículos para andar en otro carro, teníamos 3 viviendas. O sea, es difícil querer trabajar de forma honesta, honrada, a la vez quien se supone tiene que protegerte es Wow. quien te molesta. Le tengo otra pregunta. Entonces, usted por sus recursos financieros pudo protegerse. Usted me está Sí, diciendo que cambiaba de carros, sí, entonces tenía más que un auto. sí, Cambiaba de vivienda, entonces tenía más que una casa o un departamento donde podía quedar. sí. Y esto fue para buscar protección Sí, para de la policía y burlarnos un poco de ellos, tener un perfil bajo también. ok, pero usted dice que eso solo funcionó por un año, Sí, algo por así. un poco de Entonces, tiempo. ¿qué sucedió? ¿Cómo le encontraron? ¿Qué pasó? Pues no sé, la gente habla, Ya. te ven por ahí, te persiguen hasta que te encuentran. Y si saben que hay dinero de por medio, y Ok. si saben tus operaciones también, con quién trabajas, Mm, mm. ellos sí crean un perfil. Son inteligentes, son gente de hecho educada. Conozco gente que en el crimen que viven de eso y son abogados, son ingenieros, son gente Well, preparada. yo vi un estudio y nosotros presentamos evidencia como esto en los casos de asilo, Ujú. que las pandillas se han hecho tan avanzadas Sí, que a veces escogen entre ellos personas para ser educados, personas correcto. Pagan para sus mandar a estudios. la escuela de abogacía, personas Ujú. para ser policías, Sí, los que son un poco más refinados, que pueden trabajar dentro de esa estructura y sigan alineados con la pandilla para ayudarles en el futuro. Entonces, eso claro. sí sucede. Sí, eso sí pasa. Ya. De hecho, en el sistema político ya se sabe en los últimos 10 años que sí existió una dictadura en mi país. Muchos de estos políticos están involucrados en asuntos graves de corrupción y de narcotráfico. De hecho, el expresidente está detenido en Nueva York por narcotráfico, acusado de narcotráfico, y su hermano, y es una estructura inmensa de corrupción Ya. de personas que no solo explotan los recursos del Estado, también las ayudas internacionales se quedan con ellas, y aparte hacían negocios con el narcotráfico, la extorsión, robo de vehículos, etcétera, etcétera. Y yo pienso, terrible, porque esta gente, la ambición los cegó, porque tenían poder, dinero, y meterse en tantas cosas, pero creo que ya era su naturaleza de ser corruptos. Viendo esa corrupción, no pudo acudir a ningún lado. Usted aprovechaba de sus beneficios, de su trabajo duro, pudo tener éxito financiero que le pudo proteger. Y luego, el próximo encuentro que usted tuvo, ¿eso fue en la gasolinera o? Sí, bueno, pero eso fue, creo que ya cuando ya sabíamos a dónde estábamos. Oh, ok. Sí, de hecho eso fue un domingo, estábamos íbamos a salir a almorzar a ¿Hubo algo entre como el cerrar el ciber y este evento que me va a contar? no, ya No, que estábamos, ya este es el sí, próximo ya encuentro. estábamos en la empresa de distribución. Estábamos en una gasolinera, enfrente de la embajada americana en Tegucigalpa, y estábamos pues llenando el vehículo de gasolina, Ya. y, y se acercan 2 motocicletas. Venían 4 personas, 2 en cada motocicleta, y me vieron. Yo creo que fue casualidad, me vieron, me reconocieron,
Y yo inmediatamente me puse nervioso, me subí al carro y arranqué y ellos empezaron a perseguirnos. Iba con mi esposa y con mi hija pequeña, y en ese tiempo tenía como 1 año la nena, y sacaron sus armas y nos iban a trataron de detener, pero Con sus armas, no tenían luces. Ellos fue sacaron armas para sacaron atraparlos. armas, eran las 10 como ¿Era las 9 de vestidos la de mañana. civil o vestidos de policía? Recuerdo que andaban con chumpas como de cuero. Sí, Okey, entonces sí, no se era acuerda bien, pero no, pero yo a uno le vi la cara y sabía que era uno de los mismos policías, o sea, es que ya los conocíamos, estos eran malhechores, definitivamente. okey. Y obviamente en las motocicletas lograron acercarse a nosotros y uno sacó su arma y me apuntó, pero no sé qué fue lo que le ocurrió porque mi esposa llevaba a la niña y la iba abrazando y será que se conmovió, no sé, pero le dijo al otro, no, espérate, ahorita no. Algo así creo que le dijo. No, miré el gesto, pero yo venía viendo por el espejo y yo simplemente seguí como loco. Cuando llegué, ni sabía dónde estaba cuando llegué. Y esa vez, después casi no quería ni utilizar ese vehículo porque sí me daba miedo salir ¿Le de la daba casa. miedo porque usted creía que el vehículo le identificaba? Sí, ¿Por qué? por el perfil, creo, que ya tenían. Ya sabían qué vehículo manejaba, Sí, entonces correcto. vendió el auto, Sí, sí lo vendí. y compró algo de más Compré bajo. algo más, sí. Era un carro nuevo del año, de hecho, con el que Ah, nos trataron de asaltar y después me compré un carro como de 15 años de viejo para no tener. para Sí, esconderse. sí. Ay, qué lástima. Entonces sí sentía que era horrible el hecho de querer uno trabajar, querer uno formar una familia en un ambiente donde te sentías tan incómodo hasta para estacionarte en un semáforo. Y las personas que viven allá saben a lo que yo me refiero, porque sí, a veces uno llega a un semáforo, se te acercan personas en motocicleta o en otros vehículos y se siente la tensión de Ya. no saber si estos van a querer hacerte daño. Y todo esto se da también por la problemática que existe en Latinoamérica, la falta de educación y la pobreza. Y también el consumo de drogas, que es un problema grave. Y me imagino que las personas que hacen uso de drogas, pues necesitan dinero para mantener su estilo de vida. Entonces, esto ocurrió con la policía y ellos, sacaron armas Sí. y están a punto de como de hacer algo, pero deciden que no. Deciden que no, en ese momento, igual eran las 10 de la mañana, estábamos en una zona buena de la ciudad, quizás por eso no lo hicieron. Right. Ujú. Hubo muchos motivos que quizás no Sí, harían algo. claro, había un bulevar también hacia adelante y yo pude correr hasta donde ya más no pude en el Right. vehículo. Entonces usted había evitado atención por un año Sí, y ahora le han encontrado. Vende sí. su auto, pero ¿qué sucede próximo? Pues trato de mantener el perfil bajo, casi ni siquiera salía de mi casa a la oficina y de la oficina a la oficina de la compañía. ¿Qué estaba haciendo su esposa, su niña? ¿Cómo, Cuide- cómo eso? ¿Ella vio, su niña vio lo que estaba pasando? la niña tenía como 1 año. Entonces ni tiene conciencia de lo que Sí, está no pasando. tenía conciencia. Pero mi esposa quedó traumada y ella ya no quería más. Ella no quería salir de la casa. Ella pasó Entonces, un proceso de mucho estrés. entonces tenían éxito financiero, tuvieron recursos, pero aún vivían en miedo. Vivíamos en el miedo. Sí. Wow. All right. Sí, y no es justo vivir en el miedo. No, No. muy de acuerdo. No es justo vivir en el miedo. eh, All right. Entonces, ¿qué sucedió próximo? Bueno, pasó el golpe de Estado y de por sí las cosas ya estaban un poco malas y ya con el golpe de Estado ya no tenía sentido. Así, ¿Cómo que no tenía sentido? ¿Cómo? eh, ¿En qué año fue el golpe del Estado? 2008. 2008. Sí, sí, independientemente de las razones del golpe de Estado, eh, no es algo democrático Right. a nadie que le ocurra eso y aparte la convulsión, cómo el país se tornó en un caos. Y usted no estuvo de acuerdo con lo político de las personas que
Claro que no. ganaron en ese golpe de Estado. Sí, claro que no. Porque fue el poder militar y ya se sabe lo que hacen las dictaduras militares en cualquier parte del mundo. Right. Eh, y pues soy demócrata. En realidad mi perfil político es, ah, amo la democracia en sí. eh, y pues una dictadura militar no está Right. dentro de mi visión en lo político. Ah, disfrazaron la dictadura militar instaurando a una persona que era en ese tiempo presidente del Congreso, pero era solo Yes. la imagen pública de Right. la situación. Em, hubieron pasaron muchas cosas, asesinatos, desaparecieron personas. Y en eso aumentaron la persecución que recibían miembros de la familia de su esposa, ¿verdad? Sí, Porque ellos habían tenido anteriormente sí, problemas políticos, sí, sí, porque ellos persecución siempre política. estuvieron en el asunto político. Y ahora después del golpe de Estado volvieron a sugerir esas cosas. Claro, de hecho, mi esposa con el golpe de estado se sacó, tomó valor y salió a protestar. Yo le decía, no salgas porque mira que es peligroso. No, decía, es injusto lo que está pasando, yo voy a ir a protestar. Y justo así iba con mis hermanas a protestar y mi mamá. Right. Entonces yo no estaba muy de acuerdo con que Usted no saliera. salía a protestar. Una vez salí en la embajada americana que estaba una protesta. Usted se mantenía muy cerca a la protección de la embajada americana. Sí, justo salí y ese día eh, la actual presidente, la señora Xiomara, estaba en una protesta en la embajada americana, en Ok. las puertas de la embajada americana, y yo salí a observar y me detuve, estuve ahí con ellos, y como estaba mi esposa, mi hermana, mi mamá, y ellos estaban con ella, porque ellos sí se conocían. Entonces, hey, mire, ella es la señora Xiomara, mucho gusto, ¿me entiendes? Right. Pero, y miraba yo gente que andaba tomando fotografías, como haciendo perfil de las personas. Y Mm. yo, mira, qué feo está esto, decía. Y al final la protesta terminó con la policía tirando bombas lacrimógenas, quemando cosas por aquí, la otra gente también haciendo bombas molotov y se hizo un caos. Yo me fui para mi oficina y me llevé a mi familia, vénganse, entren acá. Pero el humo de las bombas llegaba hasta las oficinas y tuvimos que aguantarlo porque no podíamos salir del lugar. Me imagino, me Ujú. imagino. Sí, porque fue un caos afuera, fue una batalla campal. Hablemos un poco acerca de la persecución política que la familia de su esposa ha sufrido. Y me gustaría si usted podría comentar un poco acerca de de su cuñado, Sí, Darwin. de Darwin, claro. Pues Darwin estaba, Díganos el año de esto. esto ¿Esto fue fue en 99, no, 2008. 2008 también? 2008, Oh, sí, todo todo el esto caos, todo ocurrió en fue en 2008. A Darwin lo detienen 2 meses o 3 meses después del golpe de Estado. Él iba por la Plaza Central en Tegucigalpa. Ahí también está el Congreso Nacional, donde están los diputados. Y él iba pasando por ahí, llevaba una mochila con sus cosas. Él venía, parece, de jugar fútbol, porque él era futbolista. Estaba entrenando para ser futbolista Ujú. profesional. Eh, y estaba la protesta. Mi esposa estaba en esa protesta. Es un edificio donde hay ah, como un espacio abierto y en la parte de arriba hay unas columnas. Ahí arriba está el Congreso, pero las personas siempre se juntan en ese lugar para protestar o para hacer cosas cultural. Pero ese día había una protesta y estaban los comandos de la policía, los cobras y los militares y la Policía Nacional, porque son tres diferentes gentes. Pero en ese tiempo como que se habían juntado y estaban haciendo cosas muy malas. Mm. Eh, hacían detenciones y llevaban a la gente a lugares secretos y los desaparecían, como ocurrió en los años 80, en todas las dictaduras. De hecho, son tácticas que se han utilizado desde hace mucho tiempo en Chile con Pinochet, en Right. Argentina, en países que han existido las dictaduras militares, pues eso estaba pasando. Mi cuñado está por ahí y lo detienen con un grupo de personas, detienen como 30 o 27, 28 personas
entre los cuales habían sindicalistas, habían estudiantes de la universidad, estaban personas de una organización, creo que se llama Alcofade, una organización también del derecho de las mujeres. Había muchas personalidades ya, algunos conocidos, otros no, pero Y todos como diferentes grupos con motivos o metas políticos para mejorar la es vida para correcto. las... Ok, Sí, sí. La mayoría de las personas que detuvieron era gente preparada que querían el bien del país. O sea, yo yeah, entiendo eso. Quizás los métodos no son los correctos, pero a veces, de hecho, he escuchado que a veces la insurrección es importante para alcanzar, ¿no? Como en la Revolución Francesa, que tuvieron que sublevarse ante las autoridades para poder cambiar el sistema. Y eso es lo que esas personas y en sus creencias, ellos es lo que buscan. Pero el tema es que los detienen, los tiran en un camión, en un carro militar, y mi esposa está por ahí con mi suegro, mi familia también, mis hermanas, y cuando se llevan a las personas detenidas en los comandos, se los llevan para un lugar que le llaman el Core 7, que es el escuadrón de los Cobras. Es un área donde hay entrenamiento militar. Eh, y cuando se llevan a esta gente, todo el mundo, habían periodistas también, ya en ese entonces había gente, periodistas entonces, la internacionales. policía llevaron periodistas, No, llevaron gente de estas llevaron organizaciones o sí, llevaron a la gente de las organizaciones de estudiantes, de gente que de- se había pero organizado para las detuvieron protestas. todos, periodistas. No, no, los periodistas estaban tomando el momento que Oh, ok, detienen a las entonces personas, estaban grabándolo todo y esto. correcto. Entonces se convierte en un asunto mediático que sale en la televisión, en los canales de izquierda, en los canales de derecha, si lo podemos decir de una manera. Right, eh, Y pues todo el mundo sabía que se estaban llevando esta gente porque fue en un área pública al mediodía. Entonces, yeah. no se podían esconder que se estaban llevando estas personas. Aparte, habían personajes importantes Y en de, eso llevaron llevaron a Darwin. su cuñado, Sí, ¿verdad? se lo llevan también. Lo llevan al escuadrón. ah, Ahora, pues él nos cuenta la historia, el después, cuando lo llevan al escuadrón, los torturan, lo golpean, lo ponen en unas celdas, en unas prisiones, Ajá. y los están como, los torturan para que digan quién sos vos, a qué te dedicas, por qué estás ahí, etcétera, etcétera. Como queriendo sacar información, conoces a este, conoces al otro. El tema es que todo el mundo pensaba que a esta gente sí la iban a desaparecer y asesinar, porque eso es lo que estaban haciendo. Pero como había sido una situación pública que los habían capturado, Tan público como los llevó, entonces no pudieron no simplemente pudieron no desaparecerlos. pudieron desaparecerlos, y entonces ya ahí se involucraron. Recuerdo que llegó gente de derechos humanos de acá, viajaron a Honduras en ese momento para poder, pelear, el caso de estas personas. Y de hecho fue un juicio público, salió en la televisión el Right. juicio, y lograron quitarles todos los delitos, supuestos delitos que les ¿Y habían cómo puesto. fue tener como un familiar mezclado en todo eso? Eso fue horrible porque yo sí sentí que lo iban a asesinar Me en ese imagino momento. que uno no sabe qué va a pasar en Eso, una situación política así, sí. y peor cuando un familiar propio está encarcelado en una situación así. No me imagino cómo eso se sentiría. No, eso es horrible. Mi esposa se fue a plantar en los portones del escuadrón junto con mi suegro y otras personas, familiares y amigos, ah, de las otras personas también, y amigos nuestros, abogados. Nosotros tuvimos que contratar Entonces abogados. llevaron un abogado de Sí, seguridad. y tuvimos que, pues yo no estuve afuera del escuadrón, pero sí estaba apoyando a las personas. Tengo una pregunta, porque yo sé que alguien va a estar pensando eso y salió por la mente. Usted está intentando vivir esta vida de escondidas, Sí, escondiéndose de la policía, sí, y luego algo así ocurre sí. y usted ya está abierto otra vez. Que esos pensamientos también pasaron por la mente, pero ahora me van a descubrir nuevamente. Claro, ya entonces uno ya no.
se acaba el perfil bajo, ¿no? Ya. Ya no tenés eh, una manera de esconderte. Y pensé irme a vivir a otra ciudad, pero es que es la misma situación. Ya. Sí. Ok. De Sigue. hecho, estuve un tiempo en una ciudad que se llama Comayagua. Bueno, y usted mencionó que tenía otras casas, tenía otras Sí, viviendas. Entonces, sí. No, y también podía rentar un espacio, un lugar, ¿no? O sea, ese no era el problema. Pero sí durante un tiempo estuve en Comayagua, pero no funcionó. all right. Siempre sentía mucha inseguridad. Ok. Yo sé que últimamente pudieron sacar a su hermano, a su cuñado Dar. Sí, Pero quería mencionar eso porque el caso suyo de asilo no solo fue por las situaciones que usted estaba viviendo, sino también la situación que su esposa estaba viviendo. correcto. Pero me gustaría como volver al tema de usted. Hubo el golpe de Estado, su negocio sobrevivió eso. Hay un nuevo gobierno, quizás usted no está de acuerdo a la forma en que llegó a estar, Sí. pero cuéntame un poco entonces acerca de su situación. Hubo este encuentro con la policía y el carro. ¿Cuál es la próxima cosa que le dio a usted miedo, que le causó a usted preocupación? Bueno, en el tiempo del golpe de Estado las ventas más bien subieron. ¿Qué Porque subieron? subió las ventas de nuestro producto, porque eran los minutos de tarjetas electrónicas para que la gente utilizara los Oh, ok, teléfonos. ya. Entonces, Entonces, la personas gente, querían más estar llamando. comunicación, sí. Entonces, las ventas se elevaron casi el doble. Y en ese aspecto era mucho estrés, porque también tener que cubrir con la demanda, la situación, los bancos estaban cerrados y a veces recogíamos mucho dinero en efectivo porque recordemos, el sistema es diferente. Allá no, la gente no te paga en cheques. Right. Este, No, el dinero no es todo electrónico como es es aquí. correcto. Ya. Entonces hay que recoger el dinero en efectivo. Luego los vendedores llevaban dinero a los bancos, pero los bancos estaban cerrados durante mucho tiempo. Sí habría una sucursal, pero era al otro lado de la ciudad. Mm, Entonces, era muy difícil ok. en ese aspecto. Eh, Y la demanda nosotros también vendíamos las tarjetas, las SIM cards, las tarjetas. Los SIM cards, Sí, sí, ya, ya, ya sé qué es. pero para ese tiempo estaban ocurriendo una situación que había un delito electrónico. Creo que no es relativo al asunto de la política ni nada de eso. Pero los SIM card muchas veces eran, así como pueden ser utilizados para lo que son, el propósito que es para tener un número de teléfono, una persona normal que lo usa de forma normal, también lo utilizaban para cometer un crimen cibernético que se llama tráfico gris. Esto es técnicamente que agarran una tarjeta SIM card, que es la puerta de enlace a la conexión de Internet, y lo utilizan para hacer desvío de llamadas. ¿Cómo funciona el desvío de llamadas? De un país donde los impuestos son altos para el uso de llamadas por los aranceles y todo esto. eh, Supongamos que yo quiero llamar hoy de Estados Unidos. Estamos hablando de hace muchos años. Okay, esto ocurrió hace Right, 13, ya, 14 años. el teléfono Sí, celular está sí. más La avanzado. Pero tecnología aún ya se cambió. usa SIM cards, o sea, Sí, cada teléfono va a tener un SIM card. pero en Y eso aquel es como, tiempo funcionaba de esta manera. Ah, Tú querías llamar a China o a otro país. Es caro llamar desde Estados Unidos por el uso de el satélite, las líneas de fibra óptica transoceánicas. ya. Hay que Ujú. pagar impuestos y aranceles. Pero los países del tercer mundo, entre comillas, tienen diferentes tasas arancelarias y diferentes presupuestos. Entonces una persona llamaba de aquí, de Nueva York, por decirlo, de Nueva York, supuestamente a un país asiático, X. La llamada en su tránsito normal a través de las redes tenía que de Nueva York cruzar el Atlántico o tocar el satélite X y pagar aranceles y llegar Ya. hasta ahí. Pero en vez de esto, hacían un bypass, un sistema espejo. Yo sé de esto técnicamente porque yo fui parte del equipo de, de la lucha en contra del tráfico gris en la compañía que yo trabajaba. O sea, Yeah, y yo tuve de curso. hecho, vamos a estar hablando de cómo eso le causó problemas. Sí, entonces esta gente utilizaba el sistema de espejo,
una llamada de Nueva York no se iba directamente para allá, sino que entraba a los sistemas de telefonía del país, de Honduras, que es un país del tercer mundo, prácticamente no pagaba muchos impuestos, y después rebotaba la llamada hacia la otra parte del mundo y no pagaba muchos taxas y nada, ¿no? O sea, en Eso realidad es fue un una fraude. forma de evitar Sí, impuestos, de sí, evitar pagar por el sí, servicio de una llamada sí. internacional. Entonces, eso técnicamente era un fraude, ¿ok? ¿Ok? Y yo estaba encargado por la compañía de tratar de evitar el fraude. No se podía evitar al Porque 100%. también le costaba a la compañía de dinero, Sí, ¿verdad? sí, la compañía, claro, tenía que pagar un montón de multas, ellos como empresa y como yo trabajaba para ellos, mi trabajo era evitar que esto ocurriera, ¿no? Ok. Y la única manera de evitarlo era detectar en las computadoras el uso porque cada SIM card tiene un número asignado, un número telefónico. Y normalmente una persona en un mes usa, ¿qué? 5 horas, 6 horas de llamadas mensuales, por mucho, pienso yo. Ujú. Pero lo que ocurría con estos SIM card, como estaban en un servidor, estaban en un aparato, un decodificador conectado al Internet, pasaban, ¿qué? 20 horas al día funcionando. Entonces, de esa manera se detectaban y se apagaban. Se cancelaba el número y se terminaba el problema. Entonces fue fácil para usted detectarlos y Era también fácil. pararlo. Para el sistema era fácil detectarlo. El problema era cuando los nuevos SIM cards salían al mercado, estas personas, los SIM cards salían al mercado para la venta normal en los centros de venta de teléfonos, en las compañías, distribuidoras. Y de hecho, como era un producto comercial, se llevaba a los mercaditos. Allá se le llaman pulperías en el país. Y se vendían, se tenía que llenar un formulario con el nombre e información del cliente y todo bien. El problema es que casi el 50-60% de los SIM card que salían a la venta no los compraba la gente común y corriente, sino que los compraban las personas que trabajaban en el sistema de tráfico de llamadas, porque era súper rentable el Entonces negocio. fue un problema muy grande. Sí, entonces teníamos que nosotros luchar, tener un control bien minucioso con cada tarjeta que se vendía. Mm. Entonces empezó a haber escasez en el mercado de las tarjetas SIM card, porque llegaban a los negocios y los comerciantes, y normalmente me acuerdo que costaba 50 lempiras un SIM card allá. Me imagino que llegaba en una tienda de lo más lejano en la ciudad y le decía a uno de estos, te doy 200 lempiras por un SIM card y pues, el comerciante pues se lo vendía, ¿no? Y después se inventaban los nombres y todo eso. Entonces la corrupción contribuía a Sí, este sí, problema sí, pero al nivel local. también había gente dentro de la compañía que facilitaba los SIM card Mm. a, a los, a la gente esta que hacía. ¿Y Para cómo empe- es que dentro de la compañía, siendo distribuidor, que usted llegó a estar como, no a cargo de, estaba a cargo de Teníamos tratar esto? ¿Cómo una era? porción de las tarjetas SIM card eran asignadas a mi empresa distribuidora para poder distribuirlos, porque había un canal de Y distribución. si usted distribuía y todos salieron con tráfico gris, Me echaban la podría culpa. perder. Ok, Sí, all right, all no, right. no nos culpaban a nosotros. Entonces, por tener una red de, como Sí, usted dijo, 120 personas, sí, tenía responsabilidad por eso. bastante, Ah, ok, bastante. entonces, Sí, cada vendedor vendía 100 SIM card o más, quizás al right. día, ¿no? Entonces era bastante, los controles eran bien difíciles. Bueno, el tema es que tuvimos problemas con con la compañía porque decían que no cumplíamos con el control de la SIM card, pero ese no fue, ese sí fue parte del problema, pero el problema fue cuando se acercaron a mí personas a querer comprar los SIM card directamente. ¿Quién se acercó a usted? Era un ingeniero. Ingeniero. Sí, ¿Dentro de la compañía? dentro de la compañía él tenía nexos con las personas. Recuerden que esto no es que lo hace un cualquiera que puede hacer las conexiones, porque Que hacen alguien tiene que redes. entender cómo usar esto Sí, para usar el tráfico gris. claro, claro, son personas que saben de electrónica, saben de telecomunicaciones. Está la empresa de telecomunicaciones que del gobierno, se llama Undutel. De hecho, esa empresa la quebraron, producto de eso, del tráfico gris. Ah, Entonces se les acercó este ingeniero. sí, me dijo
que él no tenía nada que ver, que él conocía gente que me podían hacer rico, pero también me podían hacer mucho daño. Hmm. Sí, ¿no? Entonces el trato era simplemente voltear a ver hacia otro lado para, para Entonces poder, fue un clase de extorsión, porque le sí, estaba diciendo que le pueden hacer rico y si no, le pueden hacer daño. sí, sí. Y estamos hablando de millones. Y me habló de números grandes y yo, wow, esto cualquier otra persona lo toma, o sea, no es fácil, ¿no? Right, Pero yo tenía principios y yo dije, yo no voy a hacer esto, discúlpame, tiene que buscar otra persona. Y right. entonces, dentro de la compañía empezaron a haber los conflictos, como que yo ya no servía para el asunto. Y entonces, dentro de la empresa esta ya no funcionaba y empecé a tener como que los supervisores llegaban y nos decían, mira, que mi jefe dice Porque esto. no tomó la extorsión. Claro, Oh, claro. entonces después de ese incidente con el ingeniero, Sí, tuvo yo problemas ya ya tuve problemas con la gente dentro de la empresa. interesantes. Sí. Okay. Y ahí así yo ya sentí mucho miedo. Yo dije, esto ya sí es ya en ese tiempo mi esposa estaba acá. En el momento ¿Por de qué? ¿Qué es lo que le...? Yo sé que estaban pasando cosas con la familia de ella sí, también, sí, correcto. que le dio miedo. Sí. Entonces, ¿fue por lo que estaba pasando con usted o lo que pasando con la familia de ella que lo Era hizo? todo, se juntó. Okay, all right, Sí, yeah. entonces ella estaba acá, yo ya me sentía seguro en el aspecto de que mis hijos estaban acá. Yo seguía con la empresa, pero sí, la situación estaba muy delicada, Okay. porque ya el tema del tráfico gris sí era una situación que Y fue una corrupción. Usted me dijo una vez que el tráfico gris también fue un tema política. sí, sí, claro, había, como le digo, en la empresa de telecomunicaciones que se llamaba Hondutel, no sé si existe todavía, esa empresa la quebraron y quienes trabajaban para la empresa eran políticos, Ah, okay. All right. políticos y ellos eran los que manejaban el asunto Okay. de Y al raíz de esto del tráfico gris y de que usted no quería ayudar con la corrupción, ¿esto también guió hacia el incidente en su oficina o eso fue no relacionado? no, no era relacionado. Lo del incidente en la oficina fue por la extorsión ¿Extorsión de quién? de los policías cuando me Porque dispararon. ellos seguían. Sí, sí. Ok, entonces usted está manejando esta extorsión dentro de la compañía misma Ujú. y también sigue manejando extorsión de la policía por fuera. Sí, porque aquellos estaban en búsqueda del dinero que se generaba, porque generaba bastante dinero a la empresa. La policía. Sí. Lo de la extorsión del tráfico gris ya fue al final, cuando yo dije, basta, ya no más. Ok. Ya no puedo seguir con ellos, ya no puedo seguir. Por un lado, pues tenía estos delincuentes que estaban molestando, no lo dejaban vivir en paz. Ok. Y se suponía que la empresa era una empresa seria, donde yo sentía el apoyo de la compañía y las personas eran profesionales. Yeah. Sí, sí hay gente buena ahí, no puedo decir que no, Right. pero sí, creo que es cuando se mueven cantidades de dinero ya en miles de dólares no es fácil. Y pues era un país pobre, ¿no? Right. Sí. Right. Um, bueno, cuéntanos entonces qué sucedió próximo. No, yo tomé la decisión de salir del país. No, pero no nos ha contado acerca de lo que sucedió en su oficina. ¿Eso fue antes del tráfico gris o después? Fue antes, fue Ok, antes. cuéntanos de la Ah, policía, de qué seguía con eso. pues había pasado 4 meses del golpe de Estado. Y como teníamos mucha problemática para hacer los depósitos del dinero que se recogía a diario, Right, es cierto, porque los bancos estaban cerrados sí, y usted manejaba todo en cash. sí. Entonces, algunos vendedores sí tenían la oportunidad de pasar a los bancos y de hacer los depósitos, pero otros no podían porque les quedaba lejos, 50, 60 minutos de un lugar a otro y tenía que cruzar zonas donde estaba cerrado por sistemas de militares o la Yeah. policía o la zona estaba en cuarentena, etcétera. Entonces, la opción más práctica era llegar a la oficina con el dinero en efectivo. Right, y eso también, o sea, la policía, usted viviendo de escondidas, la encuentra en el carro, usted baja su perfil nuevamente vendiendo su carro, sale el golpe de Estado, sale Darwin arrestado, usted sale en el ojo público nuevamente, le encuentran
y saben que está manejando cash porque no puede Sí, depositar al banco. aparte también sentimos que mucha gente de los que trabajaban con nosotros podían filtrar información, porque se Right, decía, porque no, en una organización grande no claro, todos. Ya, claro, y entonces al mirar cantidades grandes de dinero, ya. hay mucha tentación. Entonces una tarde fue un día 5 de octubre, creo que fue un lunes, pues entraron a las oficinas y me dispararon y se llevaron. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo entraron las oficinas? Y Ah, esto es la oficina al lado de la embajada de los Estados Unidos aún, ¿verdad? sí, Entonces ellos pasaron por las detectores de armas. Sí. no habían detectores de armas, lamentablemente no habían detectores de Oh, ok. armas, pero llegaron como clientes, como personas buscando entrar quizás a otra oficina, porque también habían otras oficinas. Ok. Sí, estaba la oficina de impuestos a la par de nosotros, del gobierno, una oficina de la, de impuestos, entraron y se metieron a nuestras oficinas y un empleado les abrió y Le encontraron a usted ahí. sí, justo encontraron y nosotros estábamos contando dinero en el escritorio porque íbamos a ir a hacer un depósito. Oh, justo iban Sí, porque usted mencionó que tenía que cruzar sí, la ciudad para buscar un banco abierto. sí. Entonces, cuando entran ven el dinero y en segundos fue algo ¿No le tan llegaron rápido. como, usted me dijo que tenía un safe? ¿Cómo es? Sí, justo tenía un safe, yo estaba en mi escritorio sentado. Cuando ellos llegan, pues nos apuntan y me paro y cuando me dice, saca todo lo que tengas en el safe y lo tenía aquí al lado. Cuando yo me estoy agachando, fue cuando sentí que me dispararon. Quizás pensaron de que yo iba a tomar un arma, que quizás tenía en el safe, porque me dijeron Right. "No, que no hiciera nada que no fuera apropiado, solo sacar el dinero y no tenía armas. Es lo más triste. No tenía. A mí nunca me ha gustado las armas. Sí. Ya. Y Nunca le ha gustado las sí. armas, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando usted ha sido, y esta es la cosa, que usted ha sufrido tantas extorsiones y ya llegan hasta su oficina, usted ha hecho tantos esfuerzos para esconderse Sí, y ese es el momento que ellos le disparan. sí. ¿Qué estaba pensando? Perdes, perdes la fe en la humanidad. Wow. Sí. Sentí de que ya no puedes estar en ese sitio y ya no te sentís en paz. Entonces, la bala le entró por el arma, pasó por el cuerpo. Ujú. Es muy interesante. Yo, lamentablemente, sé más de esto que yo quisiera, pero una bala no viaja en un curso directo por el cuerpo de un ser humano. Sí, Puede entrar en este brazo y salir así, que es lo que hizo con usted. sí, Pero una bala, una vez que entra el cuerpo, puede ir a a cualquier cualquier lado. lado. Entonces, usted tiene mucha suerte de estar vivo. Creo que Dios nos da la oportunidad. Y hay un propósito. ¿Cuánto tiempo para recuperarse? Fue rápido, como 3 meses estuve en casa. Right. Sí, en el hospital estuve como 2, 3 días. Okay. Sí, porque no quería estar ahí, porque me habían llevado al hospital público, que es lamentable la situación de esos hospitales. ¿Le molesta hablar un poco más de los detalles después de ser disparado? No, no se acuerda. Recuerdo muy poco, pero sí sé cuando llegué al hospital, sentí que llegué a una especie de infierno. Era un lugar bastante tétrico, bastante frío, oscuro. Ya. Sí, claro. Justo cuando yo estaba llegando, una persona estaba muriendo en una camilla, Right. porque no existen las condiciones. Recuerdo que donde me acostaron fue en una lámina como de metal fría, medio pintada y estaba como la pintura se estaba, había corrosión en la camilla esta Ujú. y sentí Su horrible. esposa estuvo en Honduras en ese entonces, ¿verdad? Sí, Ella vivía sí, ahí sí. entonces le fue a visitar en el hospital. Sí, ella fue corriendo en el momento Ya. que le avisaron, la llamaron, le dijeron, llevamos a Moy al hospital porque le han disparado, pero no está muerto, le decían, y ella salió. Me imagino. Sí, sí, llegó a los minutos al hospital. Y sí, fue una situación, una experiencia que no se la deseo a nadie. Pero a veces esas experiencias tocan el alma y
creo que fue un momento muy importante en mi vida porque volví a confiar en Dios. Muy Sí, bien. sí, recuerden que cuando uno está joven, está en 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 el afán de prosperar, en mi caso yo quería seguir creciendo profesionalmente y tener éxito, y también concentrado en el hecho de trabajar y hacer las cosas por aquí y por allá. Y sí, es un momento importante. Ahora no lo veo como en un momento fue una pesadilla, pero ahora ha pasado el tiempo y obviamente eso cura las heridas, no solo físicas, sino que del corazón de la persona y te hace cambiar. Muy de acuerdo. Yo también siento lo mismo que muy a menudo nos enfocamos tanto en esforzarnos y salir Sí, adelante, tener éxito. Am, y a veces son experiencias muy fuertes como esa, eh, a veces más pequeñas, pero que nos hacen recordar de las cosas más importantes sí, y de que hay algo más grande que nosotros. si vuelves, te convertís en una persona más empática Right. y más humilde, ves a todas las personas por igual y, y mejora la vida cuando pensás más en el corazón que en la mente. Ujú. Am, Antes de seguir, lo primero que quiero decir es gracias por compartirlo y lo siento que lo tuvo que vivir. Creo que era parte de la vida. Es, de hecho, quizás tener todo este tipo de mezcla de colores, haber llegado a lo más profundo del abismo y poder salir, eso es una enseñanza, es un aprendizaje, es una experiencia de vida grandísima. Y estoy agradecido con Dios por haberme salvado. Y lo que usted acaba de decir esto es el propósito de este programa. Quisiera que personas aquí en este país entiendan lo que están pasando las personas que vienen aquí y que piden asilo. Sí, Am, en mis experiencias y en estos videos que vamos a estar haciendo, esto no es la primera experiencia así que vamos a estar hablando, pero sí le agradezco mucho por estar dispuesto a compartir. Y de hecho, se lo agradezco mucho. sí. Siento Am, que hay muchas personas en todo el mundo que están pasando situaciones quizás hasta peores, porque entre comillas siento que fui muy privilegiado. Hay personas que ni siquiera tienen para comer hoy, justo en mi ciudad, que estamos tan cerca pero tan lejos. ya. Y nuestros países tienen recursos, tienen muchos recursos naturales y lamentablemente han sido malversados. Y también el hecho de la administración tan terrible de los políticos en los últimos que 70 años de historia, los que yo conozco más de cerca, ¿no? En mi experiencia de vida, desde los años 80 que he vivido a carne propia la situación de mi país y también poder observar a través de los medios de comunicación en el mundo. eh, es triste ver cómo la inequidad, pero también la falta de educación. Creo que los países más desarrollados han cometido un error muy grande. En el caso de Latinoamérica, eh, han concentrado sus esfuerzos de manera incorrecta. Eh, Hubiesen mejor apoyado a América Latina que a los países asiáticos para poder industrializar estos países Ya. y desarrollar empleo. Así no tendría que la gente venir y tendría que delinquir de tal manera, porque a ver, existiría el trabajo. Right, right. Am, ok, entonces me gustaría volver al tema de su recuperación. 3 meses y ya en ese entonces su esposa Flor está diciendo, vámonos. Sí, ahí está. Ella tenía años de decirme que nos viniéramos. Yeah. Sí, ¿Y, y bueno, cuánto tiempo después de los disparos, del disparo, solo fue sí. una bala?
¿Cuánto tiempo después de ese incidente se vino ella a los Estados Unidos? A los 4 meses. Ella, me Entonces, recuperé le y llevó 3 meses para recuperarse sí, y el próximo mes. sí, Y ella llegaron los dos, ¿verdad? ¿Solo para pasear al principio? no, no, ella se vino, yo la fui a dejar al aeropuerto con los niños. Y ella tuvo visa de visitantes. Eso Sí, fue ustedes, la oficina al lado de la embajada. sí. Fácil, más fácil para ustedes sacar la De visa hecho, que para otros. bien recuerdo que cuando fui a la embajada, al principio yo había sacado la visa muchos años atrás, como en el 2006, 2007, y cuando fui a la embajada, la persona que nos atendió era cliente mío, porque Le sí, reconoció. sí, hola, ¿cómo estás? Mira, que vengo a sacar la visa, enséñame los documentos. Sí, mira, mis cuentas bancarias, todo bien, todo bien, todo Ok, bien. muy bien. ¿Y qué vas a hacer allá? No, pues quiero ir a buscar negocios, etcétera. Pero casi no me queda tiempo. Y pasaron, de hecho, 5 años hasta la primera vez que viajé. Oh, entonces ya habían sacado las visas Sí, sí, anteriormente. Ok. sí, o sea, no teníamos, queríamos venir a pasar un tiempo a los parques temáticos, pero como siempre estaba trabajando. Right, yeah, no, como siempre estaba Sí, trabajando. ¿Ha entonces, ido a un parque desde, desde ha llegado? ¿Ha ido a King's sí, Dominion y Busch Gardens? sí, sí, y este año pudimos ir a Orlando, el año pasado. Oh, ¿en serio? Sí, Hasta también fueron a Disney y todo. sí, 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 Felicidades. estuvo genial. Por Sí, fin pudo llevar su familia al sí, Parque Mágico. claro, ahora me enfoco más en la familia, Ya, definitivamente. Y creo que ahora, también la madurez te enseña esas cosas. huh. Ujú. All right. Entonces, ella se vino, usted tomando la decisión, viene a visitar, se da cuenta que su esposa va a quedar aquí. Sí, ella me dice que no se va, que no se va, que es muy peligroso, Ya, que aunque no vivimos en las mismas, que no está en las mismas condiciones aquí, ella prefiere quedarse aquí y empezar de cero y me pide que me quede. Pero surge una situación con el tema del tráfico gris y justo solo estoy una semana y me voy para allá right. y encuentro que sí existía un problema grave con la compañía y justo esa misma semana dije, no, ya no más. Dejo todo esto tirado y me largo. Pero no me, Porque aumentaba la extorsión por lado de la compañía, que es algo nuevo. sí, estaba ya mucho problema y por mucho dinero que estaba envuelto, invertido, de hecho todo ese dinero se perdió. Yo ya, ya basta, dije, voy a arreglar. Me quedé porque tenía que liquidar la empresa y pagar lo que se le llama cuando liquidas una empresa y tenés empleados, hay que darles su liquidación a los Right, yeah, empleados. entiendo. Entonces me quedé, hicimos todo el trabajo. Duró 3 meses el asunto y Y luego liquidamos. volvió. Y luego me vine. Am, yo creo que después de todo lo que usted ha vivido, esto es lo que me fascina a mí. Y bueno, no quiero decir como que me fascina, pero yo lo veo como algo terrible. Es, es terrible que inmigrantes pasen por tanto, que usted ha pasado, y al llegar aquí y decir, necesito protección, le arrestamos. Eso me molesta a mí. No sé si le molesta a usted, pero a mí me molesta. Sí, Y que al llegar al aeropuerto y decir, bueno, vine con visa de visitante, pero voy a aplicar por asilo, nuestro proceso aquí en los Estados Unidos es arrestar a los inmigrantes. Yo lo veo como algo injusto. ¿Cómo sintió usted cuando eso le ocurrió? sí, claro, es terrible. Yo nunca había estado preso. Bueno, Right. una vez estuve allá que me llevaron por la extorsión los policías. Esa es otra historia. Oh, yeah, Sí, no. sí. Usted me ha contado Pero eso me también. tuvieron unas horas ahí y lo que querían era plata. Pero en realidad nunca había estado preso. Right. Y sentí bastante complicado. En los primeros días no sabía qué es lo que me pasaba al estar ahí. Y esto es para la audiencia aquí en los Estados Unidos. Nuestras leyes inmigratorias principalmente son leyes civiles. Entonces, la cárcel que tienen es un cárcel civil. La Sí, mayoría de las personas ahí sí, no no era tienen ni historia un criminal. asunto Nadie criminal. tenía historia criminal. De hecho, Simplemente fueron inmigrantes. sí, justo en ese tuve muchas experiencias. Me encontré con unos muchachos sirios en el 2002. Esto pasó en el 2012. Estaba la guerra en Siria y pude conocer a esta gente y no nos entendíamos. Porque en ese tiempo yo no hablaba inglés, ellos tampoco, pero con señas. Y,
nos logramos entender y yo miré el sufrimiento que traían esas personas en la mirada. Ahí es a donde se les notaba. Y eran unos muchachos, eran buenas personas. Venían Ya, huyendo de la de guerra. Siria. Sí, de hecho, pude leer el Corán en ese tiempo. Tuve el gusto de leer el Corán, que es poético, es muy bonito. Y, y teníamos, ellos lo tenían en su idioma, en árabe, ¿no? Sí, otros lo tenían en inglés y yo lo tenía en español y así, con señas. Oh, wow. Sí, Entonces leían juntos, sí, sí. leíamos juntos. Entonces, en realidad, cuando estaba con el grupo de los inmigrantes, todo estaba bien cuando estábamos ahí en la prisión. Eh, Fue un tiempo como de descanso. Lo feo era cuando nos llevaban a las cortes, porque ahí sí nos mezclaban con todo tipo de personas. Ah, Entonces, y Atlanta, pues es un poquito complicado. right. Hay muchas personas con Pero cosas. usted pudo salir de Atlanta, salir de la cárcel, llegar Sí, hasta aquí en Richmond. sí, Y últimamente nosotros le representamos en corte. así es. ¿Cómo sintió? Vamos a, o sea, entonces pasaron 10 años casi Sí. para usted tener su audiencia y para que un juez le escuchara su caso, le diera asilo. ¿Cómo sintió ese día para la corte? Estaba súper tenso. Yo pensé que se me iban a olvidar las cosas, porque había pasado mucho tiempo, Ujú. pero de repente empezaron a salir de lo más profundo de mi subconsciente las, porque creo que uno también trata de bloquear esos momentos. Sabe que yo, en mi experiencia hablando con clientes, hay muy a menudo un cliente que ha pasado por trauma puede olvidarse y mezclarse fácilmente. Sí, Eh, Yo creo que hay muchas formas en que se podría mejorar el proceso de aplicar por asilo, reconociendo el trauma y la salud mental de las personas que están aplicando por todo lo que han vivido y todo lo que han pasado. sí, Pero es difícil saber cómo hacer esos ajustes dentro de nuestro proceso legal, que tiene un juez, que tiene un fiscal en su contra. Entonces, am, pero yo quisiera un sistema en las cortes de asilo que hace algún arreglo para ayudar y supuestamente hay recursos que uno puede hacer, pero la realidad es que es muy difícil venir y testificar de lo que uno ha vivido cuando es tan traumático así. sí, O sea, yo cuando usted estaba contando cómo fue ser ah, que alguien le dispare, el ambiente en este cuarto mientras hablábamos cambió un poco sí. y es difícil como dar esa empatía en una corte. Pero usted tuvo un buen juez y tuvo, yo creo, un buen abogado Sí, definitivamente. y el fiscal también se portó bien ese día y yo, todos ah, estábamos felices con el resultado, me Sí, parece. sí, claro. Ah, Aparte, cuando uno habla con honestidad ujú, y cuando cuenta la verdad, pues entonces se crea un ambiente de confianza. right. Es Sí, mejor, es fácil testificar cuando realmente ha vivido lo sí, que pasó y usted lo definitivamente. vivió. Sí, Am, ¿Cómo sintió usted? ¿Cuáles fueron sus sentimientos cuando el juez declaró que ganó asilo? fue un momento emocionante. También otro momento crucial en mi vida. De alguna manera yo ya lo sentía. Eh, Flor lloró, ¿verdad? sí, Estaba ahí. sí, no, yo también sentí tanta emoción de Ya, saber de que por fin nos habían, se logró la justicia. Y lo ya, que, aparte, soy muy creyente, soy cristiano, creo ya. en Dios y nos da la oportunidad de estar en este país, que este es el país de las oportunidades, a donde podemos vivir y ser felices. No digo que sea perfecto, porque tiene sus cosas, ¿no? Como Ujú. el mundo entero. Pero sí, sí, fue muy emocionante. También saber que puedo proteger a mis hijos, que no tenemos que regresar, que no quiero regresar, independientemente que haya pasado el tiempo, creo que más bien se ha empeorado la situación. Eh, sí, tengo familia todavía por allá, trato de ayudarles en lo que pueda. Eh, no, ese momento fue muy importante en nuestra vida y sentimos una paz y un peso se nos fue de encima. De hecho, antes de la corte estaba sufriendo de mucha ansiedad y la ansiedad se me da, empiezo a comer sin Ya, control.
Entonces había subido un montón de libras. Después de salir de la corte, todo eso se desapareció. He empezado a bajar de peso poco a poco porque ya no tengo ese estrés tan grande. Es muy estresante y para las personas que van a pasar por el proceso, tienen que Ya. prepararse. Y esperando 10 años Sí, por tener una decisión. No ayuda. no hay. Bueno, yo estoy agradecido y feliz que usted ganó asilo, que usted testificó bien, que su esposa testificó bien. Y nosotros lo que hemos hablado, yo creo que es ni la mitad de todo lo que se testificó así en el corte, pero son No, sí, sí, duró como 4 horas ya es la, cierto. la, la audiencia. Sí. Mis preguntas más a una examinación del fiscal y pudimos, yo creo que el juez realmente pudo entender por qué usted tuvo miedo y reconocer que es real. Sí, Y con las heridas, ah, yo creo que, y he ganado casos para asilo para clientes que no realmente no fueron heridos físicamente, que las amenazas de ser perseguido fue suficiente, pero en su situación que actualmente fue disparado, eso ayudó, obviamente. sí, Es la evidencia más fuerte que hay persecución. definitivamente. Am, Es pero usted, contundente, diga, es contundente, es una prueba contundente. right. Am, yo me acuerdo de que ese día en la corte llegó usted, llegó su esposa, llegó sus hijos que no nacieron aquí. Sí, ¿Y cómo sintieron todos? Sus niños también. Sus hijos nacieron aquí, ellos no estaban en la edad de realmente entender la sí, los diferencia dos que esto iba a tomar en pequeños, sus vidas. no, los dos pequeños no tienen conciencia todavía Right. de todo eso. Ellos saben la historia, pero creo que no la pueden entender Pero todavía, aquí en porque los están Estados pequeños. Unidos es toda la vida que ellos conocen. Sí, sí, Yeah. sí. La nena vino a cumplir justo 3 días después de venir, cumplió 3 años. O sea, ella no conoce nada de Honduras. Right. Sí, Yeah. era una nena y ahora tiene 15 años. Y el otro muchacho hoy tiene 20 años. Entró, tenía 9 cuando vino al país. Right. Entonces, si, si realmente su educación ha sido técnicamente acá. Y de hecho, en Honduras estaba en una escuela que hablaban solo inglés, porque yo tenía una escuela. Right. Porque usted pudo Sí, tener sí, escuela privada. sí. Y entonces, para él, el español es su segunda lengua, de hecho. Sí habla español. Eso es interesante para mí y me he dado cuenta de eso con muchos de inmigrantes clientes míos, que en su vida en su país tienen más de una casa, muchos carros, tienen dinero, tienen escuela privada para los niños, tienen comunidad privada y lo sacrifican todo Sí. para la seguridad de los Estados Unidos, porque usted aquí no ha logrado eso aún. Ujú. Yo creo que usted algún día otra vez, ¿verdad? Sí, porque hemos seguido intentándolo. A veces no salen las cosas bien, Ya, pero estamos en eso. Y ya. con más experiencia, que es lo Pero mejor. usted tiene remordimiento de haber dado al lado todas esas, pongamos, riquezas o al menos éxito. No, 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 de ninguna manera, por la porque seguridad que tiene por la ahora. seguridad que tengo ahora. De todas maneras, hay un refrán, hay un dicho que a veces Dios no te quita las cosas, Dios te libera. Y yo siento que eso fue lo que pasó al venir acá. Hmm, me gusta eso, Rack. Muchas gracias otra vez por venir a mi programa. ¿Hay algo más que usted quisiera decir viendo a la cámara y a otros clientes o otras personas que quieren saber más acerca de inmigrantes aquí en los Estados Unidos? ¿Algo? Sí, pienso que las personas que vienen a este país, todos traen sueños, todos vienen con el deseo de prosperar. Generalmente es en lo económico, pero no solo es lo económico lo que nos da este país. Nos da seguridad, nos da libertad. Y creo que ese es el fundamento de este país, en donde podés desarrollarte en todos los aspectos de tu vida, en lo espiritual, en lo intelectual, profesional, y también poder tener una calidad de vida buena, trabajando, luchando con honradez, con sacrificio, levantándose temprano, acostándose tarde, porque eso es lo que le toca a la gente. Y también siento que hay muchas personas que desperdician las oportunidades porque
hay personas que vienen con una carrera técnica, por ejemplo, electricistas, fontaneros, y vienen y simplemente empiezan a trabajar, trabajan de esto, de electricista, pero dejan de, por un lado, seguir estudiando, seguir actualizándose, y ahí es a donde siento que da pesar, porque sé que son gente con muchas capacidades en el aspecto profesional, ¿no? Que deberían de seguir educándose. Hay muchas oportunidades, hay muchas formas como uno puede sacar en los tech center, sacar cursos técnicos para poder mejorar en el aspecto profesional. A veces también ah, siento que las personas están en un proceso de asilo, tienen que prepararse muy bien para el día de la audiencia, porque sí es un momento muy difícil, no se tiene que tomar a la ligera. Esto tiene que prepararse las personas. En psicológica, hay que leer también mucho sobre las leyes de este país, hay que educarse y tener un buen abogado. Siempre buscar la ayuda legal. En mi caso, yo tuve dos, eh, dos abogados, a los cuales con el primero sentí que no me entendía y no tuvo la habilidad, quizás. De hecho, hasta me habían desechado el caso. Y luego conocí a Jacob y la cosa cambió, porque eh, hay que tener la parte humana, poder tener empatía con las personas. Y siento que con Jacob encontré eso que no pude ver en la otra persona. Y hay que buscar una segunda o hasta tercera opinión, hasta encontrar a la persona con la cual podamos eh, entendernos. Porque esto es la vida, no hay que tomarlo eh, a medias, es su futuro. Muchas gracias, Rocky. La verdad que lo aprecio mucho sus palabras y estoy agradecido que pudo llegar aquí hoy. Y muchas gracias por ser mi primer visitante aquí a mi programa de Nation of Immigrants. Estoy muy animado para poner esto y ver la reacción de la gente, no solo las personas que hablan español, pero sino también las personas que hablan inglés, porque quiero que personas vengan y vean y entiendan las dificultades con los inmigrantes que vienen aquí, superan y la maravilla que es su vida aquí en los Estados Unidos y la gratitud que tienen por todo lo que, la bendición de vivir aquí y de tener un estado legal. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima vez en Nation of Immigrants.